En aquella época la ciudad de la alegría solo contaba con unos 10 pozos y fuentes para 70.000 habitantes. La fuente más próxima al cuarto de Paul Lambert se encontraba al final del callejón, frente a un establo de búfalos. El barrio empezaba a despertar cuando se dirigió hacia allí. Cada amanecer se producía la misma explosión de vida. Gentes que habían pasado la noche hacinados en grupos de 10 o 12, en chamizos infestados de ratas y de piojos, renacían a la luz como a la primera mañana del mundo. Esta resurrección cotidiana empezaba con una purificación general. Allí en los callejones inundados de fango, al borde del conducto pestilente de una cloaca, los moradores de la ciudad de la alegría se libraban de los miasmas de la noche por medio de todos los ritos de un minucioso lavado. Sin mostrar ni una parcela de su desnudez, las mujeres conseguían lavarse del todo, desde los largos cabellos hasta la planta de los pies, incluyendo su sari. Luego ponían el máximo esmero en aceitar, peinar y trenzar su cabellera, antes de clavar en ella una flor fresca que sabe Dios dónde podían haber encontrado. Donde había agua, se veía a los hombres ducharse con una lata de conservas, a los niños frotarse los dientes con ramitas recubiertas de ceniza, a los viejos pulirse la lengua con un hilo de yute, a las madres despiojar a sus hijos antes de enjabonar vigorosamente sus cuerpecitos desnudos, incluso en medio del frío más atroz de las mañanas de invierno. Paul Lambert avanzaba atento a todo lo que iba descubriendo antes de llegar a la fuente. Le impresionó la belleza de una joven madre envuelta en un sari rojo, sentada en el callejón, con la espalda muy erguida y un bebé tendido sobre sus piernas alargadas. El niño estaba desnudo y solo llevaba un amuleto sujeto por un cordel atado a la cintura. Era un niño gordezuelo, que no parecía sufrir ninguna falta de alimentación. Un fuego extraño danzaba en sus ojos. Hubiérase dicho que se hablaban con las miradas. Subyugado, Lambert dejó el cubo en el suelo. La joven acababa de verter unas gotas de aceite de mostaza en sus palmas y empezaba a dar un masaje al cuerpecito. Hábiles, inteligentes, atentas, sus manos subían y bajaban animadas por un ritmo tan discreto como inflexible, moviéndose arriba y abajo como un oleaje, partían de los costados del bebé, atravesaban su pecho y volvían a subir hacia el hombro opuesto. El movimiento terminaba con el dedo meñique deslizándose por el cuello del niño. Luego la madre le hizo dar media vuelta, le extendió los brazos y les dio un delicado masaje, uno después de otro, cantándole viejas canciones infantiles que contaban la niñez del dios Krishna o alguna leyenda que venía del fondo de las edades épicas. Más tarde cogió sus manecitas y las fue acariciando con los pulgares, como para hacer circular la sangre de la palma de la mano hacia los dedos. El vientre, las piernas, los talones, la planta de los pies, la cabeza, la nuca, la cara, las aletas de la nariz, la espalda, las nalgas, fueron objeto de sus sucesivas caricias, con unos dedos ágiles y como danzantes que parecían vivificar. El masaje concluyó con una serie de ejercicios de yoga. La madre cruzó los brazos de su hijo sobre el pecho, abriéndolos y cerrándolos una y otra vez. Toda tensión que pudiera subsistir en la espalda del niño parecía casi liberada, lo mismo que su caja torácica y su respiración. Al fin llegó el turno de las piernas, que levantó y cruzó sobre el vientre al fin de provocar una apertura y una relajación completa de la pelvis. El niño parecía loco de felicidad. Lambert estaba maravillado. Era un verdadero ritual. Hasta tal punto había gravedad en la entrega absoluta de la madre y en el abandono total del niño. Se sentía un poco incómodo por haber sorprendido aquella escena, pero deslumbrado por tanto amor y tanta belleza. Y por tanta inteligencia, porque el masaje aportaba al cuerpecito amenazado por tantas carencias un alimento extracorporal precioso. Después de aquel rayo de luz en el corazón de tanta fealdad, la molestia del agua pareció al francés un trámite sin importancia. Varias decenas de mujeres y de niños hacían cola, y el chorro que daba la bomba era tan escaso que se necesitaban largos minutos para llenar un cubo. ¿Qué importaba? El tiempo no contaba en Anand Nagar, y la fuente era un lugar donde se intercambiaban noticias. Para Lambert era un campo de observación apasionante. Una niña se acercó a él con una sonrisa amplia y sin consultárselo se apoderó de su cubo. Tocando con el dedo el reloj que llevaba en la muñeca, le dijo en inglés: «Dada, seguro que tienes prisa porque llevas reloj». De regreso a su casa, Lambert encontró a varias personas ante su puerta. Reconoció a los habitantes del corralillo cristiano al que le habían conducido la primera noche, el enviado del párroco de Howrah. La joven, con una flor en el pelo que le habían hecho bendecir a su hijo, le regalaba ahora un chapati y una botellita.
Good morning, father, dijo cálidamente. Me llamo Margareta. Mis vecinos y yo hemos pensado que no tendrían con qué celebrar su misa. Aquí tiene pan y vino. Paul Lambert miró atentamente a sus visitantes conmovido. Quizás no tengan que comer, pero se han procurado pan y vino para la Eucaristía. Pensó en los cristianos de las catacumbas. Gracias, dijo ocultando su emoción. Hemos preparado una mesa en nuestro patio, añadió la mensajera con una sonrisa de complicidad. Guiadme, dijo Lambert, esta vez manifestando su alegría. Aquellas personas pertenecían a las pocas familias, unas 50 en total, que constituían el minúsculo islote de cristianos que vivían en medio de los 70.000 musulmanes e hindúes en la Ciudad de la Alegría. Aun siendo igual de pobres, eran un poco menos desheredados que el resto de la población. Esta ventaja se debía a varios motivos. En primer lugar, y paradójicamente, al hecho de que fuesen minoritarios. Cuanto menos numeroso es el grupo, más fácil es acudir en ayuda de los más necesitados. Si el párroco de Howrah contaba allí con menos de 1.000 feligreses, los sacerdotes hindúes y los mola musulmanes tenían más de 1 millón de fieles. Luego, para distinguirse de la mayoría y aumentar sus posibilidades de obtener un empleo de cuello blanco, numerosos cristianos hacían el esfuerzo de adquirir el instrumento clave de la ascensión social, la lengua inglesa. Finalmente, si conseguían escapar un poco mejor a la extrema miseria, también era debido a que su religión no les enseñaba a resignarse a su condición. Para los hindúes, la desgracia era el resultado de los actos que se habían cometido en las vidas precedentes. Había que aceptar ese karma para renacer bajo menores auspicios. Libres de los tabúes, los cristianos eran, pues, más libres de auparse por encima de la mayoría. Esta es la razón de que hubiese en toda la India tantas pequeñas élites e instituciones que conferían a esta minoría cristiana una influencia nacional desproporcionada con el número de sus miembros. Tal era el caso de la Ciudad de la Alegría.